noticia de inmigración que salió ayer, aunque esperada, no deja de ser un bombazo. Digamos que en medio de todo, ya sabíamos que iban a empezar las rondas de selección con tiers específicos, eso no es un misterio. Creo que de pronto lo único que no habíamos considerado nosotros aquí en este espacio, Gaby, era la lista de transporte, porque creo que todo lo demás habíamos hablado en su momento, o sea, la parte de salud, la parte de las ingenierías, la parte, ¿cuál es la otra que salió? La francófona que se le está dando prioridad desde hace rato. Y pues bueno, ¿qué nos quedó? Agricultura y transporte fueron las otras dos categorías, así que pues nada, creo que en medio de todo estábamos como medio enfocadas. Así es, Clau. Y el de transporte ¿qué te decir? No me sorprende, sobre todo porque subieron a los choferes, sobre todo a los choferes, a los truck De drivers, camión. los subieron a una ocupación calificada. Por esa razón fue precisamente porque es una gran escasez que existe en truck drivers en Canadá De y no Canadá. han tenido la oportunidad de aplicar de residente permanente solamente por nominaciones provinciales y cuando eran los famosos long haul drivers. Así que sí, fue sorprendente esa lista y sobre todo que lo más importante, Clau, es aclarar porque la gente está confusa, la gente piensa que es específico nada más, que a nadie más van a invitar, que esas son las listas, la lista es una lista cerrada de gente que van a invitar a aplicar, sino que existen confusiones, son prioridades, Clau, son ocupaciones prioritarias en donde se van a estar invitando, se va a anunciar con anticipación a cuáles se van a invitar y no significa que nada más van a invitar a ellos, a estos, y no significa tampoco que tienen que estar dentro de Canadá, también pueden estar fuera de Canadá, pero sabemos perfectamente bien que con experiencia dentro de Canadá tienen más puntos. Pero ¿qué es lo más importante, Clau? Creo que lo más importante es algo que tú y yo comentábamos hace ratito, que tienen que calificar en algún programa. ¿Nos puedes contar un poquito de esto? Sí, yo creo que ahí es de donde nace toda la confusión, porque ya hay comentarios en las redes sociales de que cualquier persona que tenga 6 meses de experiencia laboral en una de las áreas que están en esta lista puede calificar, pero lo que no se nos puede olvidar es que estos son programas, más bien van a ser rondas de selección que se van a realizar bajo el Express Entry. Y para poder entrar uno al Express Entry tiene que cumplir con los requisitos de uno de los tres programas de la categoría económica, que son el Canadian Experience Class, el Federal Skilled Trades y el Federal Skilled Workers. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a entrar bajo el Federal Skilled Workers, tengo que tener un año de experiencia calificada, continua y pagada. O sea, que no es que yo me haya graduado ayer de la carrera, tenga 6 años, 6 meses de experiencia, dime cualquier cosa, desarrollador de software, y entonces ya hoy califique. Tengo que tener un año de experiencia. Puede que no sea como desarrollador de software, puede que sea como cocinero si quiero, pero tengo que tener un año de experiencia en alguna parte, pero por lo menos 6 meses tienen que ser en ese código que va a ser seleccionado. Pasa lo mismo con el Canadian Experience Class. Para los que están acá, que trabajan un año en Canadá, son los que entran por el Canadian Experience Class. O sea que no me puedo venir yo a estudiar aquí la carrera, supongamos, voy a decir cualquier cosa. Yo soy administrador de empresas en mi país de origen, y me vengo para Canadá a hacer una carrera de software developer y apenas me gradúo, trabajo 6 meses y entonces ya estoy adentro. Estoy adentro si cumplo con los requisitos del Federal Skilled Workers, pero no entraría por el Canadian Experience Class, porque para entrar por el Canadian Experience Class tengo que haber trabajado un año en Canadá. Entonces seguimos con las mismas reglas de siempre. Las reglas no han cambiado. Las selecciones van a seguir siendo por puntos, pero tenemos una condición adicional que es haber trabajado por lo menos 6 meses en ese tier que se va a seleccionar. Va a seguir siendo por puntos. Ahora, lo que sí vamos a ver variación es cuáles van a ser los puntajes. Y aquí es donde empieza, porque ya recibimos varias preguntas de muchos de ustedes a nuestros correos electrónicos. Yo califico, yo califico. Yo diría que sí hay muchísimas personas que van a calificar, definitivamente, porque es que también hay miles y miles y miles de personas que califican bajo el Federal Skilled Workers. La pregunta del millón es cuál va a ser el puntaje de selección. Entonces tenemos que esperar varias rondas, 4, 5, 6 rondas, para podernos dar una idea. A los desarrolladores de software los están seleccionando con, no sé, 460, porque hay muchos en el portal. Los médicos los están seleccionando con 420, de pronto los que son médicos especialistas, no sé, con 380. Pero tenemos que esperar que se vayan dando esas rondas de selección para poder ver cómo lo está manejando el gobierno y también como para entrar a entender un poquito cuál es la composición de ese pool, cómo se está moviendo. Entonces, calificamos, gran cantidad de personas califican, no solamente los 180,000 perfiles que hay. Yo diría que Clau, medio América, Gaby, Clau, ¿tú qué opinas?
porque es que Estoy en de inglés acuerdo yo estoy tenemos. de acuerdo contigo, pero aquí también va a ser una cuestión estratégica, ¿no? Porque finalmente tú acabas de mencionar algo. Pueden tener 6 meses de experiencia en una ocupación o pueden haber estudiado para desarrollo de software, pueden tener 6 meses de experiencia en esa ocupación y están en Canadá con un año de experiencia como Canadian Experience Class. ¿Qué no vas a seleccionar para tu perfil? Entonces, si te seleccionas el que tiene 6 meses fuera de Canadá, entonces vas a calificar como Federal Skill Worker. Si seleccionas el de Canadá, el que tienes en Canadá como cocinero, entonces ya no estás con el NOC de esa categoría. Entonces, ahí es en donde podrás tener la carrera, pero si no tienes la experiencia o el NOC que tienes seleccionado en tu perfil o en tu perfil de Express Entry no cubre dentro, no está dentro de los NOCs seleccionados, entonces pues ya van a estar en problemas, ¿no? Y finalmente, Clau, no es que vayan a invitar solamente en esos NOCs, esos son los que se les van a dar prioridad, no los van a invitar a todos al mismo tiempo, van a haber selecciones diferentes, van a hacer selecciones por categorías, van a avisar con anticipación de que se van a hacer selecciones los que hablan únicamente francés, independientemente de la ocupación a la que te dediques, se van a hacer selecciones de los que hablan francés o se van a hacer selectivamente los que están en el área de transporte, ¿correcto? Entonces se va a avisar con anticipación, pero eso no significa que esos son los que van a invitar. Y lo más importante, Clau, que esta lista puede cambiar dentro de un año. Dentro de un año la lista puede ser Exactamente. completamente diferente. Claro, porque es que el compromiso que tiene el ministro para poder manejar este programa de esta forma es estar haciendo consultas permanentes con la industria, con los cuerpos reguladores, o sea, con gente especialista en inmigración, o sea, todos los researchers de la universidad que estudian los programas de movilidad, toda la parte de estadísticas de desempleo, para poder saber cuáles son las ocupaciones a las que tenemos que darle prioridad. Y esto, Gaby, digamos que en medio de todo no nos sorprende a ninguna de las dos, y ya lo habíamos comentado también aquí, que el sistema de selección, o sea, el Express Entry, es un sistema muy similar al australiano. Y el australiano funciona así hace muchos años. Entonces, ahora lo que es importante es no caer en el juego de lo que se ha convertido Australia. Y esto a mí me gustaría comentarlo porque es que se vuelve una locura. Nosotros en la oficina tenemos muchos clientes que llevan años viviendo ya en Australia. ¿Por qué? Porque lanzan la lista de ocupaciones en demanda. En este momento ya tenemos aquí la de Canadá, ya sabemos cuál es. Entonces vemos que están los desarrolladores de software, están los topógrafos, están todos los ingenieros de sistema, los arquitectos, si mal no recuerdo, hay algunos técnicos y tecnólogos en el área de ingeniería y arquitectura. Entonces, ¿qué ocurrió con Australia? Cuando dijeron tenemos esto en demanda, la gente se volcó a estudiar esos programas, no importa si venían del área administrativa, si venían del área de la salud, se volcaron a estudiar los programas que estaban en demanda. Hubo un momento en el que culinaria estaba en demanda en Australia y Australia se llenó de chefs. Para el momento en el que se empezaron a graduar estos chefs, era tanta la gente que removieron los chefs de la lista y entraron los Early Childhood Educators. Entonces, el que había terminado la carrera de culinaria, que no alcanzó a entrar en esas rondas, decidió extender sus visas con Early Childhood Education. Entonces, pasaron de ser los 2 años iniciales de carrera a ser otros dos por este lado, para terminar, dependiendo de lo que en Australia se llaman regionales. Los regionales son algo muy similar a las nominaciones provinciales en Canadá. Entonces, lo que tenemos que aprender es no hacer las cosas a la carrera, en lo que aparece en el momento, porque es que tenemos que entender que si yo me vengo a Canadá a estudiar, mi proceso no empieza el día que yo llego. Mi proceso empieza cuando yo termino mis estudios. O sea que estamos hablando dentro de 2 o 3 años. Ujú. Error. Así es, claro. Y ¿sabes qué es lo que me sorprendió? Que hablaron muchísimo de el área de construcción, que Canadá necesita gente en el área de construcción y limitaron la lista a lo que vienen siendo soldadores, carpinteros, electricistas, pero tenemos ahí a los que son los supervisores en todos los famosos trades, ¿no? Que tenemos supervisores digamos, drywall, ¿no? En instalación de tabla roca, supervisores en la instalación de techos, pero nos dejaron afuera a los instaladores de techos, nos dejaron afuera a los instaladores de drywall, que son realmente los que están dentro de esta área. Entonces, lo que sí va a haber, y yo ya veo en las redes sociales, estas son la lista de ocupaciones, de profesiones que necesita Canadá, lo cual no es cierto. O sea, esa es las selecciones que van a haber categorías, van a haber categorías de esas, no todas las ocasiones se van a invitar a las mismas categorías, van a variar y tampoco van a ser las únicas porque también yo espero que vayan a haber selecciones de Express Entry sin esas categorías.
porque vamos a dejar muchas personas fuera. Y ¿sabes qué es lo que espero? Claro, que esa puntuación va a ser arriba de los 500 puntos. Eso pienso yo, Gaby, que en la medida en la que vamos a seleccionar gente con un puntaje más bajo de las categorías específicas, se va a disparar el puntaje de la categoría general. Y eso, o sea, se puede ver, digamos que ya lo sentíamos, porque es que cuando empezamos con las rondas de selección de 5.000 personas, el puntaje bajó a 481. Cuando el gobierno la redujo otra vez a 3.500, subimos otra vez a 488. Y eso es lo que va a pasar. El gobierno va a seguir haciendo el mismo número de invitaciones, porque tenemos que llenar la misma cuota. Entonces serán 3.500 o 5.000, lo que el gobierno decida. Pero supongamos que sean 5.000 las invitaciones y de esas 5.000 el gobierno dice, nos vamos a ir con 2.500 para general y 2.500 para ocupaciones específicas. Entonces, listo, si van a seleccionar y tienen cómo hacerlo, que realmente no sé, pero si pueden entrar al Express Entry y buscar el médico ortopedista oncólogo de rodilla, o sea, la subespecialización de la subespecialización, pues seguramente hay 3 candidatos y el puntaje lo tienen 180, no lo invitamos con 180. Pero si vamos a Correcto. seleccionar software developers y necesitamos solamente 500 y hay 5.000 en la base de datos, pues entonces no bajaremos sino a 465, por decir cualquier cosa. Ujú. Pero ¿qué pasa? De todas maneras nos vamos a comer 2.500 cupos de los 5.000 que había. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 2.500? Si con 3.500 estábamos en 488, sería de esperar que con 2.500 nomás nos mantengamos por ahí o que estemos mucho más altos. Y allí es donde Ujú. empieza a jugar un factor importante, un componente, o más bien dos componentes, que son francés, porque está la selección francófona, pero también están los 50 puntos adicionales que nos da el dominio del idioma y los contactos con empleadores, porque son los que nos dan la oferta de trabajo, el famoso range de employment de 50 a 200 puntos o una nominación provincial. Y eso es lo que va a hacer que aún estudiando o trabajando en un área administrativa que no están en esta lista, nada del área administrativa salió ahí, podamos tener una invitación a aplicar a residencia permanente con el soporte de una Así compañía es. con francés. Así es. Y claro, yo creo que esto va a abrir la oportunidad para personas que se encuentran fuera de Canadá, pero también va a abrir la oportunidad para mucho abuso por parte de Crook Immigration Consultants o de personas que les van a decir, sí, sí calificas porque estás en la lista de ocupaciones y esto se va a desatar ahora sí que el diablito y van a andar por todos lados en donde personas pueden ser engañadas, así que hay que tener muchísimo cuidado porque finalmente se tiene que calificar en un programa que es el trabajo de trabajadores calificados, el de Canadian Experience Class o el Federal Skill Trades y obviamente los que están dentro de Canadá y tienen la posibilidad de una nominación provincial a través del sistema de Express Entry. Entonces, yo creo que las dos más importantes son Canadian Experience Class y Federal y el trabajador calificado para quienes estén en esta lista de ocupaciones, pero van a tener que tener un muy buen nivel de inglés, un buen nivel de francés para aquellos que lo hablan, que es obviamente un nivel muy alto el que le están pidiendo, y van a tener que tener esa experiencia en esa ocupación y por lo menos un año si son Federal Skill Workers y Canadian Experience Class son 6. Y Clau, estamos finalmente, ya sabemos, ya están aquí, pero ¿cómo van a funcionar esas elecciones? Lo sabremos muy pronto porque todavía no salen las indicaciones precisas de cómo van a funcionar esas elecciones. Exactamente. Así que tenemos que seguir esperando, pero lo importante es que no empecemos a cometer errores desde ahora. 6 meses no nos califican, tenemos que cumplir con alguno de los programas, con el requisito de los programas. Cualquiera exige mínimo un año. El Federal Skill Trades exige 2 de experiencia laboral. Así que con menos de un año de experiencia no calificamos para absolutamente nada. Los 6 meses de experiencia laboral en una de esas ocupaciones son los que nos dan la posibilidad de ser seleccionados bajo esas rondas específicas. Así es, ¿Quedó Clau, bien y resumido? me da muchísimo gusto por los médicos, Clau, sobre todo por los médicos, porque por lo general, tanto los que trabajan por su propia cuenta, contratistas, abogados y demás, es muy difícil que sean invitados porque su experiencia la adquirieron por sí mismos, pero hay formas de demostrarlo y en este caso Canadá necesita médicos, Canadá necesita muchas personas en el sector salud y no por el hecho de que les permitan venir significa que van a poder llegar y van a poder ejercer, van a tener que pasar por todos los exámenes y toda la homologación de estudios que se requieren, pero me da mucho gusto por esa área de salud que es muy necesitada dentro de Canadá.
Sí, y esto nos trae a otro punto y es que hay varias de las provincias canadienses que están implementando ya medidas para facilitar que las ocupaciones reguladas en Canadá permitan la entrada de las personas que son entrenadas en el extranjero al mercado laboral. ¿A qué me refiero con esto? Ontario le dio hasta el 2 de diciembre plazo a los cuerpos reguladores de 36 profesiones para que remuevan la condición de que la persona tiene que tener experiencia laboral en Canadá para poder sacar la licencia. Y bien claro, solamente removió la condición de experiencia laboral en Canadá, porque era un círculo vicioso. O sea, para sacar la licencia necesito experiencia laboral en Canadá, pero no me contratan porque no tengo experiencia laboral. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, esa quedó removida. Siguen existiendo las condiciones de nivel de inglés, de exámenes, de experiencia laboral por fuera, lo que sea, pero vamos facilitando el proceso. Lo mismo que acaban de hacer Manitoba con los médicos, lo hizo también, creo que es Alberta, el que abrió un streaming para las enfermeras. Ontario está presionando también para lo mismo con las enfermeras, así que ya vamos viendo que vamos a permitir, no digamos que muy fácil la entrada de profesionales extranjeros al sistema laboral, pero estamos facilitando las cosas. Era muy distinto cuando nosotras llegamos aquí hace 20 años, Gaby, ¿no? Así es, pero aclarando, no en cuanto lleguen no pueden ejercer, tienen que poder obtener su licencia, sobre todo en Tienen que esas sacar áreas. la licencia.